Tiempo de hablar de noticias, de hechos que nos importan, de cómo van las cosas por el bolsillo, de esas decisiones que toman nuestros gobernantes y nos afectan. Bienvenidos. Y vamos a ver cómo están las cosas en Ecuador. ¿Qué diría usted si le aumentan el salario en un 2%? Más cuando había pedido un 12% de aumento. Dato fijo para el año 2019, sin hacer gran vaticinio o predicción económica, sino papeles en mano, aferrándonos a un panorama que ya está pronto a llegar. El intercambio de China y Rusia irá en aumento en el 2019. ¿Por qué lo decimos? Ya va a haber las afirmaciones de los funcionarios gubernamentales que indican que ese es el futuro de alianza estratégica de estos países. Y cuando decimos tapados por la deuda, ¿de qué hablamos, señores? ¿Cómo van con sus tarjetas de crédito? ¿Cómo van con sus finanzas y esas cuentas abiertas? ¿Están en rojo? Bueno, no solo nos pasa a nivel personal en algunos casos, también a nivel país. Iniciemos. En Ecuador, el gobierno anunciaba que el aumento del salario básico año 2019 será solamente del 2%. Vamos a recordar que esta decisión había quedado en manos del Poder Ejecutivo luego que el sector de los empresarios y los trabajadores no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto. Por una parte, la fuerza laboral aspiraba a un aumento de $20 y los empresarios propusieron $4. Al final, el aumento autorizado es de $8 y pasa de 386 a $394 al mes el año entrante. Esto ocurre el mismo día que los ciudadanos se levantaron con un tarifazo de combustible. Ayer les dieron esa sorpresita. Por decreto, el gobierno liberalizó el precio de terminal de la Super, combustible al cual el gobierno le había eliminado el subsidio el 27 de agosto pasado, y entonces el galón que costaba entre 2 y 2,30 pasó a $2,98. Un reciente estudio emitido por la Universidad Católica Argentina reveló que en el país ascendió, lamentablemente, la inseguridad alimentaria infantil. Esta dificultad para acceder a los alimentos por problemas económicos creció 7,6 puntos este año entre la población infantil y se sitúa en el 29,3%. El estudio también afirma que la inseguridad alimentaria grave llegó hasta un 13% para la población que tiene entre 0 y 17 años. Los investigadores indicaron que hubo un leve incremento en las actividades de protección social, como comedores escolares y entregas de raciones, pero estas no frenaron la profundización de la inseguridad alimentaria. 36% de los menores recibieron alimentos de comedores escolares o no escolares en 2018, 0,5 puntos más que el año anterior. Igualmente, el área metropolitana de Buenos Aires resultó ser la zona del país más afectada por este problema, con un 35,8% de inseguridad alimentaria. Esa zona del conurbano bonaerense prestenle especial atención porque justamente es el área más densamente poblada. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vive la mayor cantidad de votantes en el conurbano bonaerense. Hoy le decimos basta a tanto saqueo. 8 de la noche, 20 horas, cacerolazo en las esquinas de todos los barrios. ¿Quién está diciendo esto? Diego Ciafardini usa Twitter. Esta es una convocatoria justamente que se da en Argentina hasta ahora. ¿Por qué? Porque, miren esta información, titular de Crónica, un medio de comunicación argentino, el 2019 empezó a doler. ¿Por qué? Porque se vinieron los tarifazos, señores. Aumenta en 2019 38% los colectivos, o sea, el transporte público. 50% la tarifa del subte, o sea, el metro. 38% los trenes que unen justamente todo el gran conurbano bonaerense con la capital son los trabajadores que salen día a día a las 4 de la mañana, 5 de la mañana a ganarse el pan con el sudor de la frente. Habló el ministro de Transporte, Dietrich, anunció una suba escalonada de los boletos de colectivos, trenes y subtes. La medida también incluye las tarifas sociales. A estos aumentos tarifazos hay que sumarles luz, gas, agua previstos para los primeros días del año próximo. Así se levantará en 2019 entonces Argentina.
Vamos a hablar también del desempeño económico positivo que experimenta República Dominicana y que se traslada a uno de sus sectores estratégicos, que es el rubro de la alimentación. Autoridades de Agricultura resaltaron que el país produce el 100% de varios alimentos que componen la canasta básica familiar. Y esto, dicen, lograron cumplir esta meta, llegar a cumplir el 100% de la demanda nacional en varios rubros como arroz, plátanos, tubérculos, huevos y pollos. Para el año próximo quieren aumentar de 51 a 55% la producción de habichuelas que se consumen en el país. Igualmente, la cartera ministerial de Agricultura dice que 14% de los empleos que se generan son producidos por el sector agropecuario. En Honduras, la pobreza obliga a cientos de adolescentes y adultos a buscar la riqueza en la profundidad del mar. En la costa de Mosquitos, ubicada al extremo oeste de Honduras, la caza de langostas constituye una de las principales fuentes de sustento de sus pobladores, pese a las enfermedades por descomposición que produce el buceo a gran profundidad, que es donde yacen las preciadas langostas que van especialmente a Estados Unidos. Nadie da cifras concretas, pero todos hablan de cientos de buzos heridos que se remontan a años atrás. En las diversas aldeas de pescadores de La Mosquita, las sillas de ruedas forman parte del paisaje tropical. Por la tarde los niños los usan para jugar después de la escuela, mientras que sus ocupantes habituales descansan en sus precarias casas de madera. La enfermedad de descomposición es tratable, pero las condiciones no facilitan que los buzos de La Mosquita puedan obtener ayuda. En Honduras, más del 60% de la población vive en la pobreza y el Banco Mundial estima que 1 de cada 5 hondureños en áreas rurales vive en pobreza extrema, lo que significa que la mayoría de sus ciudadanos vive con menos de $1.90 por día. El gobierno hondureño dice que la pesca de langosta tuvo un valor de $40 millones estadounidenses en 2017. Casi todas las ventas se realizan en el mercado estadounidense. Ayer, de cara al 2019, hablamos de esta relación en plena guerra comercial China-Estados Unidos. Hoy, rumbo a ese nuevo año que se supone nos augura alegrías, porque no todo es malo, vamos a hablar de esta relación, a ver qué nos trae China-Rusia a la vuelta de la pausa. ¡Quiero México! A esta hora vamos a empezar con una información que en España es el boom, la bomba. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas del país ha condenado a la ex alcaldesa madrileña Ana Botella y a 6 de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 18 promociones de vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio contable y de mercado. En esta sentencia judicial adoptada en la jornada de ayer y a la cual ha tenido acceso un medio de comunicación español en exclusiva, se condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo en el año 2013, a abonar 3.040.000 euros. Se le considera, según el fallo, responsable contable directo por la totalidad de los perjuicios. Es así que en las redes sociales a esta hora, este Tribunal de Cuentas con esta decisión judicial, con esta condena a Ana Botella, también genera múltiple información. Allí tienen, por ejemplo, un medio de comunicación europeo, Europa Press, con su última hora publicando: Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella y a su equipo por esta venta de pisos a fondos buitre y cifran en 25,8 millones de euros el perjuicio ocasionado. Además, China y Rusia promoverán relaciones a través de una serie de intercambios de alto nivel. ¿Cómo está planteado esto para el 2019? Veamos.
De acuerdo a la portavoz de Asuntos Exteriores de China, ambos países elevarán su intercambio de alto nivel el próximo 2019, año que marca además el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia. China y Rusia siempre han tenido la tradición de apoyarse mutuamente en la celebración de importantes eventos internacionales y la tradición de realizar visitas anuales al jefe de Estado. No hace mucho, durante su reunión bilateral en la cumbre de Buenos Aires del G20, el presidente Xi Jinping y el presidente Putin aceptaron las invitaciones mutuas y asistirán a los principales eventos internacionales celebrados en la primera mitad del próximo año. Los dos jefes de Estado también acordaron celebrar conjuntamente el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Rusia el año que viene. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el volumen de comercio entre ambos países aumentó un 27.8% en el periodo entre enero y noviembre de 2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado, y alcanzó los 97.230 millones de dólares, acercándose a la meta de 100.000 millones de dólares en un año. Las exportaciones de China a Rusia durante este periodo aumentaron en un 12% y ascendieron a 43.450 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de Rusia lucieron en un 44.3%, al alcanzar los 53.780 millones de dólares. En 2017, el comercio entre Rusia y China alcanzó los 84.000 millones. China está trabajando por abrir aún más su mercado a la inversión foránea y tiene un proyecto de ley sobre inversión extranjera que ya está en tratamiento parlamentario. Una propuesta que dará garantía jurídica a las empresas extranjeras que operan en el mercado chino. También tiene previsto proteger a los derechos de propiedad intelectual de los inversores foráneos y de las compañías extranjeras y fomentará la cooperación tecnológica voluntaria basada en normas comerciales. Este proyecto de ley se presentó el pasado domingo en una sesión bimestral, allí tienen las imágenes, de este Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Sin embargo, no se aprobará antes de ser revisado al menos 3 veces por los legisladores del Parlamento chino. Lo que ya está hecho y aprobado es la reducción y simplificación de los sectores que están sujetos a restricciones para los inversores y empresas extranjeras. Este ha sido un nuevo paso hacia esta anunciada apertura de la economía china en medio de las disputas comerciales con Estados Unidos. Creemos que la ley de inversión extranjera ayudará a crear un entorno justo para la competencia. Facilitará aún más la liberación de la inversión y formará un entorno de clase mundial para la inversión extranjera. La ley de inversión extranjera tranquilizará a los inversionistas extranjeros y a las compañías y les proporcionará una garantía legal para salvaguardar sus derechos legítimos. Yo sé que está difícil para todos y que el año 2019 lo que más nos preocupa es justamente cómo lograr un entorno financiero en casa, con los ingresos, en una empresa, en un país, cómo lograr un entorno financiero sin deuda. Les tengo una mala noticia, la deuda está, ya nos tapa, existe y a la vuelta lo vamos a analizar bien en profundidad para entender qué pasa y ver qué podemos hacer. Aquí lo espero.
¿Qué se hace para enfrentar esta deuda justamente, que es una deuda objeto de una creación indiscriminada de dinero que ha contribuido a aumentar las desigualdades? ¿Cuál es la respuesta? Y además, si hay efectividad en la respuesta, es lo primero que nos lleva a pensar. Cuando hay dinero circulando en una economía, cuando ese dinero aumenta, no es que todos tenemos más, sino que realmente hay que preguntarse por qué, si es una creación que no suma a la economía real, ¿por qué se sigue dando? Por ahí empezamos. No es fácil de entender el tema, pero una vez que empieza a ver números, datos, comparativas, se va a situar mejor en esto que estamos analizando en nuestro programa. El nivel de deuda se ubicaba para 2016 en 164 billones de dólares, el equivalente a 225% del Producto Interno Bruto Mundial. En los últimos 10 años ha aumentado notoriamente, tanto en el sector público como el privado, según el Fondo Monetario Internacional. El mundo está un 12% más en deuda de su PIB que en el pico anterior de 2009, según precisa el informe de Monitor Fiscal de abril de 2018. Para 2017, la deuda en la zona euro estaba en torno al 71% del PIB, en Estados Unidos en 82,3% y en Japón en el 153,3%. Estos países presentan un nivel medio de 105% del PIB, un hecho inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en su conjunto, el endeudamiento de los gobiernos alcanzaba al 29,4% del PIB en 2012, pero en 2017 se elevó a 43,3%. Se proyecta que para 2023 se ubique en 52,7% en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en los últimos años los datos muestran una disminución del peso del sector gubernamental y el aumento del correspondiente al sector financiero, y su fuerte presencia como emisor de valores internacionales en todo el mundo. Dice además que en el caso de América Latina y el Caribe, el sector corporativo no financiero se ha convertido en el emisor de valores más importante después del gobierno. El aumento de la participación de las economías empobrecidas en el mercado de bonos ha contribuido a aumentar su nivel de endeudamiento. Aquí también hay que hacerse las mismas preguntas que plantea el doctor en economía Alfredo Serrano del CELAC en su artículo titulado La Casa de Papel en versión latinoamericana. ¿Todo ese dinero que anda por el mundo ha servido para mejorar nuestras economías? ¿Quiénes han sido los afortunados que se han quedado con buena parte de esa cantidad ingente de billetes impresos? La estrategia ha sido milimétricamente planificada a favor de los poderosos, de los grandes, de los de arriba. Para Serrano, primero se imprimen billetes a raudales que de inmediato son prestados en su mayoría a la gran banca a una tasa de interés ridícula, en muchas ocasiones cercana al 0% o incluso con tasa de interés real negativa. La excusa en 2008 era que había que salvar a la banca considerada demasiado grande para caer, así que se les regaló dinero, literalmente a coste cero. Segundo, la banca demasiado grande para caer, ya salvada y con el fondo lleno, tenía el gran objetivo de prestar ese dinero sobrante a economías periféricas, como las latinoamericanas, deseosas de nutrirse de nuevo capital. Este préstamo en segunda instancia ya no sería a tasa cero o a un interés muy bajo, sino que se hacía a una tasa de interés más elevada, garantizándose así un negocio redondo. ¿Y a dónde ha ido a parar este dinero que aterrizó recientemente en algunas economías latinoamericanas? Lamentablemente no se ha destinado a actividades económicas productivas ni a la economía real. De cada $10 nuevos, 9 terminaron en actividades financieras, especulativas y ociosas. En México y Colombia, por ejemplo, se empleó para pagar deudas anteriores. Para el 2019, Colombia tiene asignado en el anteproyecto de presupuesto la suma de 66,43 billones de pesos, un aumento del 38,6% respecto al presente año y que equivale al 25,65% del total. Es decir, solo el pago de la deuda se lleva más de la cuarta parte de todo el presupuesto general de la nación para el año 2019, aprobado recientemente en 258,99 billones de pesos. La conclusión es obvia: la mayor parte de la riqueza social producida por los colombianos se va hacia los tiburones del capital financiero internacional que tienen endeudado el país, con el agravante de que la deuda pública sigue creciendo exponencialmente bajo la lógica perversa de prestar para pagar y seguir debiendo más.
típico de las políticas neoliberales al mando. Por su parte, en Argentina, los dólares nuevos se colocaron en modo de libre oferta a disposición de quienes pudieran comprarlos. De esta manera, los dólares acabaron en su gran mayoría en manos de unos pocos fondos de inversión y de la misma banca que había previamente prestado los dólares. También hubo dólares para bancos locales y para otros actores económicos de grandes ligas, y el resto, un porcentaje ridículo para una mayoría que no tenía peso suficiente para comprarlos al nuevo tipo de cambio tras las devaluaciones. Como el tema no es fácil, si quieren ampliar un poco más de conocimientos o leer completo este artículo, La Casa de Papel en versión latinoamericana, lo tienen en nuestra web, www.telesurtv.net. Gracias a todos.